La relación de pareja tiene prioridad sobre la paternidad. En las familias existe una cierta jerarquía que establece que lo anterior tiene prioridad sobre lo que viene más tarde. Tradicionalmente, una relación comienza cuando una pareja se encuentra. Al cabo de un tiempo, esa pareja se convierten en padres. Primero son pareja, después padres. La relación de pareja es anterior a la paternidad y tiene prioridad sobre la paternidad. Muchos problemas nacen porque al cabo de un tiempo, la paternidad prevalece sobre la pareja. Sin embargo, el ser padres es una continuación de la relación de pareja. Por una parte, la pareja gana fuerzas para la paternidad de su relación, y por otra, cada uno también gana fuerzas de sus propios padres, traspasando ahora lo que de ellos les llegó. Estas son las dos fuentes de fuerza para la paternidad: la relación de pareja y el traspasar aquello que de los propios padres se recibió. Quien rechaza a sus padres solo puede dar muy poco. Quien no toma nada de sus padres tampoco puede pasar mucho a otros. Permanece estancado en sí mismo, sigue siendo niño. En relación a los padres no podemos alcanzar ningún equilibrio entre dar y tomar. Los padres dan y el hijo toma. De adulto, el hijo lo compensa pasando a sus propios hijos aquello que de sus padres recibió, o traspasando en otro contexto algo de lo que recibió de niño. Divorciados con hijos que se vuelven a casar. Cuando una pareja se separa y más tarde ambos compañeros se casan con otras parejas, que a su vez ya tienen hijos de relaciones anteriores, esa paternidad es anterior a la nueva relación de pareja. En un caso así, la paternidad tiene prioridad sobre la nueva relación. Por ejemplo, para Sabrina, la preocupación por su hijo tiene prioridad sobre el amor hacia su marido actual. Ese vínculo es primero, después va la relación con su pareja actual y después la paternidad para la hija que nació de la relación nueva. Esta sería la jerarquía. Por lo tanto, el marido no puede tener celos si la mujer se ocupa de su hijo de la relación anterior, pues eso tiene prioridad, ya que el amor hacia ese hijo no puede emanar de la nueva relación. Ese amor emana de la relación anterior, no de la actual. Y este hecho debe ser respetado. Guardando esta jerarquía, puede haber paz, entonces no hay ninguna rivalidad. Esta jerarquía es válida para la totalidad de un sistema. Lo anterior tiene prioridad sobre aquello que viene después. No obstante, el nuevo sistema tiene prioridad ante el antiguo. En cuanto al sistema de Sabrina y Horacio, tiene prioridad sobre el anterior. Aunque el primer marido tenga el lugar del primero, el nuevo sistema tiene prioridad. Ahora bien, sistema nuevo significa pareja con hijos. Una pareja sin más no es ningún sistema nuevo. Una relación de pareja con hijos forma un nuevo sistema. Por eso un hombre o una mujer casados que tienen un hijo con otra pareja tienen que abandonar su matrimonio e ir a vivir con la pareja nueva y el hijo nuevo. Esta es la jerarquía. Todas las demás soluciones tienen consecuencias nefastas a la larga. Horacio pregunta: ¿podrías decir algo sobre cómo tratarse en una discusión sin poner en cuestión la relación en sí? De manera que no siempre se diga ahora te dejo, ya no puedo más contigo. Una posibilidad para un nuevo comienzo en una relación de pareja es que cada uno escriba en una hoja su deseo más profundo en la relación, sin formular ninguna exigencia ni tampoco transportar ningún reproche. Cada uno parte enteramente de sí mismo, en el sentido de mi deseo más profundo es, cada uno lo escribe para sí mismo.
Una de las siguientes noches se lo lee a su mujer, pero ella no debe reaccionar inmediatamente. No debe asentir ni comentar nada, ni tampoco estar en contra. Únicamente escucha. Unos días más tarde, ella hace lo mismo. Únicamente se lo lee. Y el hombre no reacciona de ninguna forma, ni asintiendo ni rechazando. Después nunca más se habla de ello. Inclinarse ante la pareja anterior alivia los dolores de espalda. Jorge dice: estoy empezando a notar un dolor lumbar. Me es desagradable. Hace tiempo que ya no me pasaba. Bueno, imagínate que te inclinas muy ligeramente ante tu primera mujer. ¿Te das cuenta del efecto? Sí, pero ahora noto un hormigueo en las piernas. Bueno, algo es algo. ¿Te das cuenta del cambio en la espalda? Sí. Muchos dolores de espalda pueden ser aliviados a través de unas cuantas reverencias ligeras o una reverencia profunda. ¿Cómo tratar la obstinación? Carl dice que antes de la pausa del mediodía se sentía obstinado y se resistía. Ahora abandonó estos sentimientos. De la obstinación se puede decir algo. Significa quiero y no quiero, las dos cosas a la vez. Por eso en el fondo no se puede hacer nada con una persona obstinada, ya que si hago algo, el otro no quiere, y si no hago nada, él quiere. Aunque no se pueda hacer nada con la obstinación, se puede encontrar una solución. Uno la aplaza 5 minutos. Entonces Carlos mira su reloj. Sí. Tengo problemas con mi propia culpa, dice también Carlos. Mi mente, con su formación jurídica, me dice que donde haya motivo justificante o al menos de excusa, no hay nada reprochable. Con eso estoy luchando. Es algo que nos crea problemas a mi pareja y a mí, ya que quien está justificado también tiene razón. Claro, pero quien acaba teniendo razón acaba perdiendo. Y Carlos dice: quien ha ganado ya está perdiendo. Quien ha ganado ha perdido. Desde la mente lo tengo claro, dice Carlos, pero no desde el corazón. No es el camino del Cairo a Ciudad del Cabo, sino de la cabeza al corazón, y de ahí al aquí y ahora. Ese es el camino más largo en África. Carlos dice: si fuera católico me confesaría, me darían unas cuantas Aves Marías y luego ya estaría. Bueno, pero no será tan fácil aquí. Ricardo dice que se encuentra ante una pared con su familia actual. Se le pide que configure su sistema actual: el marido, la mujer y los 2 hijos. Se le pregunta qué edades tienen los hijos, y él dice que su hija tiene 15 años y el hijo 12. Sonia, su esposa, dice que abortó antes de la primera hija. Ricardo dice que al principio lo aceptó, pero después... Vamos a configurarlo. ¿Cómo se encuentra el marido? El marido dice que su brazo derecho le pesa, que sus manos están muy pesadas. Y la mujer: me siento totalmente neutra. Y la hija mayor: en el lado izquierdo siento calor, en el derecho mucho frío. Tengo la cabeza atontada. ¿Y el hijo cómo se encuentra? Estoy agobiado de la estrechez entre mi hermana y yo. Cuando vi el hueco entre mis padres tuve la sensación de que ahí tenía que ir yo. Tengo que tomarlos de las manos a los 2 para cerrar ese hueco. Simplemente me pone triste verlos ahí. Y así. Claro, porque el hijo se siente responsable. ¿Hubo relaciones vinculantes antes del matrimonio?
Ricardo dice que por su parte no, pero Sonia dice que sí, que tuvo una relación sexual. Se le pide a Sonia que ponga también a un representante para ese compañero anterior. Se le pregunta a Sonia por qué se rompió la primera relación. Ella dice que se separó por el mismo patrón relacional que ahora está viviendo con Ricardo. Ella había asumido bastante responsabilidad por él y en algún momento tuvo la sensación de que ya no lo podía llevar. ¿Cómo se siente la representante de Sonia? ¿Ha cambiado algo para ella? Siento que hay algo que me tira hacia atrás. Bueno, déjate llevar por esa presión o por esa atracción. La representante de Sonia retrocede algunos pasos en diagonal. Primero se pone entre su marido y el compañero anterior, después se pone al lado de su compañero anterior. ¿Y cómo te sientes aquí? Aquí me siento mejor, dice Sonia. ¿Y el compañero anterior de Sonia? También, me siento bien. Antes tenía la sensación de que bien estaba mirando hacia adelante, pero en el fondo quería ir con ella. Ahora que está aquí, me puedo quedar. Este es el primer vínculo. ¿Cómo se encuentra el hijo? El segundo hijo dice, bien, estoy aliviado. ¿Y la hija? Mejor. ¿Y el marido? O sea, el representante de Ricardo. A mí el dolor me está levantando los hombros. ¿Qué quieres? No tengo ni idea, dice el representante de Ricardo. Bueno, date la vuelta. El representante de Ricardo se gira hacia la mujer y el primer compañero de Sonia. No, ponte en el sentido contrario. ¿Qué tal así? Ah, ahora es más llevadero, dice el representante de Ricardo. Los hijos no tienen padres ni ninguna seguridad. ¿Cómo se encuentra la hija? Tengo la sensación de que tengo que irme con el padre. Se le pide a los hijos que se den la vuelta y miren hacia afuera. ¿Cómo se siente la hija ahora? Mal. ¿Y el segundo hijo? Me da igual, desde que me siento aliviado, ya no cambia nada. La primera hija dice, hay algo que me arrastra hacia atrás. Ricardo dice, tengo que decir algo. No, lo dejo con la imagen. Aquí lo vamos a interrumpir. Acabo de enseñarles algo. Ahora ustedes tienen que ver qué hacen con todo esto. Quien podría sostener al marido sería alguien de su familia de origen que se pusiera detrás de él. Otra posibilidad sería que él devolviera algo a su familia de origen que de ahí adoptó. Eso se devuelve a los padres. Ricardo, después te giras hacia los hijos. ¿Tienes una imagen de ello? Ricardo dice, tengo imágenes de mis padres, constantemente los tengo en la cabeza. ¿Tus padres están de acuerdo con tus hijos? Sí. Bien, tú te apoyas contra tus padres, por así decirlo, o estás derecho y los padres están detrás de ti, y así miras a tus hijos. Entonces tienes fuerza. La necesitas de manera muy especial porque estás viviendo en un país extranjero. Aquí no tienes el apoyo que tendrías en tu patria, debido a que Ricardo es indio. Exacto, dice Ricardo. Desde hace mucho tiempo noto que me encuentro delante de una pared que detrás está hueca y fría. Esa pared no me apoya porque está hueca y no llena. Claro, de momento lo dejaremos así. Creo que has visto lo suficiente. Y Sonia también. Vínculo y amor. A raíz de esta constelación que acabamos de hacer, podríamos decir algo acerca de los vínculos. A través de la consumación del amor se crea un vínculo. Este vínculo es indisoluble. En esta constelación acabamos de ver que el vínculo con la primera pareja es indisoluble, permanece. Una segunda relación únicamente es posible si el primer vínculo es reconocido. En una segunda relación el vínculo es menos fuerte que en la primera.
En una tercera relación aún es menos fuerte. Se va reduciendo de relación en relación hasta que prácticamente no queda ningún vínculo. El amor no es lo mismo que el vínculo. Es importante saber eso. En una relación posterior se puede amar más que en la anterior. Por lo tanto, para que una segunda relación se logre, el vínculo anterior primero debe ser reconocido y segundo debe ser resuelto de manera positiva. Sonia, podría ser, por ejemplo, y esto es pura fantasía, que aún le debieras algo a tu primer compañero, por ejemplo, un reconocimiento o un agradecimiento. O si le hiciste daño de alguna manera, que le dijeras, lo siento. Lo que sea, cada uno lo sabe para sí mismo. Una vez se da este reconocimiento, puedes dejarlo y dirigirte a otro hombre, y centrarte en él. Y también el segundo marido tiene que reconocer, soy el segundo, hay otro antes que yo. Lo fuerte que es un vínculo se ve en el dolor y en la culpa que se viven con la separación. En la primera relación son más profundos que en la segunda. ¿Le darás una oportunidad a tu mujer, Ricardo? Ricardo dice, estoy centrado en mí mismo, en mis sentimientos. Pero te estoy preguntando si le darás una oportunidad. Sí, dice él, le doy cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad es demasiado, la oportunidad que ella necesite. Eso es demasiado arrogante. Mírala y dile, te doy una oportunidad. Ricardo se gira hacia su mujer, Sonia, y la mira a los ojos. Te doy una oportunidad, con amor. Tú también, Sabrina, dile lo mismo, te doy una oportunidad con amor. Pero aún no va, no es suficiente. Aún no está decidido. Algunas parejas tienen determinados puntos de vista. Entonces, uno de ellos se encuentra en un lado del río y el otro en el otro. Si cada uno no hace más que defender su propio punto de vista, se quedan parados, apartados de la corriente de la vida. La solución consiste en sumergirse en la corriente de la vida y dejarse llevar. Así pueden encontrarse. A través de su descripción, el problema se mantiene. Christopher dice que tiene la imagen de estar nadando en un gran río. Es esa sensación agradable de ser llevado. Noto que este fluir es muy fuerte hacia mis hijos, pero en nuestro matrimonio una y otra vez se interrumpe. Ese fluir constante no funciona, hay dificultades. Muchas veces es muy bonito y después vuelve a interrumpirse. Christopher acaba de demostrar algo importante y quisiera explicarlo a partir de su ejemplo. ¿Sabes tú cómo se mantiene un problema? Christopher dice sí, mencionándolo una y otra vez. Sí, describiéndolo. Eso es lo que acabas de hacer. Y a través de tu descripción el problema se mantiene. ¿Y cómo se le priva de su poder? Renunciando a la descripción. ¿Qué tal si le tendieras el dedo meñique? Simplemente podrías tenderle el dedo meñique. Brigitte se gira hacia Christopher y lo mira sonriendo. Tiéndele el dedo meñique. Bueno, dice Christopher. Cuando Christopher le tiende el dedo meñique a su mujer, ésta lo toma cariñosamente mirándole profunda y afablemente. Tomo este dedo y toda tu mano, le dice Brigitte. En vez de describir los problemas, también es posible hacer pequeños ejercicios como este. Eso es muy importante. ¿Cómo te encuentras, Brigitte? Me ha ido muy bien, porque ese es precisamente nuestro problema. Ahora estás haciendo lo mismo que él. Los dos tienen mucha práctica en la descripción de problemas. Quizás ahora se acabe por fin, dice Brigitte. Bueno, intenta darle tú también el dedo meñique. Brigitte le tiende el dedo meñique a su marido y los dos se miran intensamente. De acuerdo, este sería un proceso interior importante
que renuncien a la descripción. Así podrán mirar hacia adelante. Por eso nunca escucho las descripciones. Aquí fue una excepción, que no lo interrumpiera inmediatamente. Quería tener el buen ejemplo o el mal ejemplo, depende de cómo se vea. Ahora vamos a configurar su sistema actual, el de Christopher y Brigitte. ¿Quieres que yo configure? Pregunta Brigitte. Sí, tú primero. Yo preferiría que comenzara él. Tenemos 5 hijos. ¿El primer hijo murió? Sí. ¿A qué edad? A los 17 días. ¿De qué? Tenía una grave disfunción cardíaca, pero de hecho murió de una sepsis después de una operación en el hospital. ¿Uno de ustedes tuvo alguna relación vinculante antes? No. De acuerdo, Brigitte, configúralo. ¿Quién es quién? Brigitte dice, el primer hijo, el hijo mayor, es decir, el hijo mayor con vida. El segundo es... ¿El hijo muerto también se cuenta? Totalmente. ¿Por qué entonces señalaste al segundo hijo como el mayor? El mayor con vida. No, no lo contaste realmente. Eso fue revelador. Ese hijo no se cuenta. ¿Cómo lo configurarías tú? La dinámica principal es la misma. Tiene que ver con el hijo muerto, tanto en la constelación de antes como también en esta. ¿Cómo? Pregunta Brigitte. Lo del hijo muerto es lo esencial. Eso no está resuelto. ¿Cómo te encuentras? Se le pregunta al hijo muerto. Fatal. En la primera constelación estaba bien, siempre quería poner el brazo en el hombro de la mamá. Incluso quería defenderla cuando dijiste que ella no me había mencionado. Yo sí oí que me mencionó. La constelación muestra claramente que el hijo muerto está excluido. De lo contrario, se hubiera configurado de otra manera. Se le pregunta al representante de Christopher, ¿cómo te encuentras? En la segunda constelación me encuentro mejor que en la primera, pero es una sensación muy pesada, sobre todo me pesa en los hombros. También noto una tirantez en el corazón. A la mujer no la noto mucho. En ambas constelaciones tenía alguna historia con el segundo hijo. Hay una sensación de hormigueo. El segundo hijo ni siquiera puede mirarme. La hija entró más en mi campo visual en la segunda constelación. Con el hijo más pequeño tengo poco contacto. Veo que está presionado de alguna forma, pero por mi parte no hay nada. ¿Y la representante de Brigitte, cómo se encuentra? En la segunda constelación me siento muy fría y el corazón me palpita fuertemente. Antes me sentía mejor. Hubo un calor bueno con el hijo muerto a mi lado. Me quería apoyar en el hijo muerto y tomarlo en brazos. Hubo una conexión. Hacia el marido no hay mucho. Está bien, pero no se le percibe bien. ¿Qué ocurrió, Brigitte, en tu familia de origen? Mi madre tuvo un parto prematuro. La niña vivió 5 días, después murió y nunca más se mencionó. Lo descubrí por casualidad en unos documentos. Viví el duelo por esa niña yo sola, lloré lo que quise y solo pude hablar con mi madre de todo esto cuando mi propio hijo murió. La madre de mi madre también perdió un bebé de 2 semanas. Ese tampoco se contó. Yo supe de ese niño cuando mi propio hijo murió. Fue muy doloroso. Sentí un dolor increíble por esos niños. Toda mi vida he tenido la sensación de que en nuestra familia falta alguien. Ya de niña tenía la sensación de que alguien faltaba. ¿Y en quién se quería apoyar la madre? En el hijo muerto. No, una madre no se apoya en un hijo. Pensaba que te referías a la constelación. Sí, la representante lo dijo, pero ¿a quién representaba ese hijo? ¿A la hermana muerta? Probablemente la hermana muerta. ¿Tiene sentido esto? Sí, absolutamente.
¿Y tú, Ricardo, en tu familia de origen ocurrió algo especial? Mi abuela murió cuando mi madre tenía 6 años. A mí me contaron que a partir de nacer mi madre, su madre ya, no recuperó la salud. Es decir, 6 años después de nacer mi madre, su madre se murió, pero ya desde que dio a luz a mi madre estuvo delicada y finalmente murió de un fallo cardíaco. Los 2 hermanos mayores de mi madre cayeron en la guerra en un plazo de 15 días. Además hubo 3 chicas más. Mucho tiempo después de morir la abuela, mi abuelo se casó con la prima de mi madre. Eso no tiene importancia aquí. La cuestión es cuál será la relación tan extraña que tienes con el segundo hijo. ¿A quién representa? No tienes que contarme nada. Lo configuraremos de forma que quede claro, ¿de acuerdo? Hay otro caso en la familia de mi madre, dice Ricardo. No es necesario que lo expliques. Se eligen representantes para la madre de Ricardo y para sus padres, y se los introduce en la imagen. ¿Ha cambiado algo para ti, Ricardo? Son como olas de calor que me invaden. El lado derecho está más relajado. ¿Qué tal el hijo ahora? ¿Ha cambiado algo? Es difícil de decir, quizás sea un poco más llevadero. ¿Y para ti ha cambiado algo? Se le pregunta al segundo hijo. De repente sé hacia dónde estaba mirando. Antes todo el tiempo estaba mirando al vacío. Y ahora sé dónde estaba mirando todo el tiempo. Ricardo es el padre de la madre a quien tiene que representar el segundo hijo. ¿Sabes cuál es la fantasía que muchas veces surge en una familia en la que una mujer muere de las consecuencias de un parto? Ricardo dice, el hijo se siente culpable. He preguntado cuál es la fantasía en la familia en la que una mujer muere de las consecuencias de un parto. El marido la mató, esa es la fantasía. Así se le reprocha. Esta es la situación aquí en la constelación. Ricardo dice, mi abuelo era depresivo, mi madre fue depresiva y yo me he vuelto depresivo. Bueno, pero eso no aporta nada aquí. Este tipo de definiciones psiquiátricas me dejan absolutamente frío. Luego se coloca a la madre de Ricardo a la derecha de sus padres. ¿Cómo se encuentra la abuela ahora? Así me va genial. Antes no me encontraba tan bien, pero ahora me encuentro mejor. Notaba como una corriente eléctrica en las manos. El segundo hijo me estaba mirando constantemente, pero aquí me siento bien. ¿Y cómo te va en relación a tu marido? Es un sentimiento afectuoso. En la constelación sale exactamente lo contrario. La mujer muerta está unida con el marido y ambos llevan ese destino juntos. Esta es la realidad en contra de la fantasía. Ahora se le pide a Ricardo que ocupe su propio lugar en la imagen. Luego se lo lleva delante de sus abuelos. Ahora te inclinas ante tus abuelos con amor y respeto para ambos. Pon las manos en el pecho, así es más fácil. Relaja la cabeza. Ahora enderézate y di, abuelo, te doy la honra. A ti y a la abuela les doy la honra. Ahora. Mira a tu madre y dile, mamá, te doy la honra y le doy la honra a tus padres. Ve hacia tus abuelos y abrázalos. Al cabo de unos instantes, se le pide a Ricardo que vuelva a su lugar. ¿Cómo te encuentras aquí? Estoy muy aliviado. Ahora te pones al lado de tu mujer. Se le pide a Brigitte que ocupe su propio lugar en la imagen. A continuación se pone a los hijos, por orden de edades, enfrente de los padres. Y se le pide a Ricardo que mire hacia los abuelos y les diga, esta es mi mujer y estos son mis hijos. Esta es mi mujer y estos son mis hijos, Sebastián, Fabián, Nino, Nina y Tim. Mírenlos con buenos ojos. Todo ha seguido por buen camino.
¿Qué tal los abuelos? Muy bien. Es bonito, muy bonito. Se le pide ahora a Ricardo y a Brigitte que arreglen algo con los hijos. Al hijo muerto se le pide que se apoye contra ambos padres, y ustedes, Brigitte y Horacio, los tomen en brazos. Cuando el hijo muerto se apoya contra los padres, Brigitte cierra los ojos y lo acaricia. Al cabo de unos instantes, se le dice al hijo muerto que se dé la vuelta, que abrace a ambos padres y ambos lo tomen a él. Los padres le dicen: querido hijo, te despedimos con amor, pero en nuestros corazones tienes un lugar, y entre tus hermanos también. ¿Cómo se encuentra el hijo muerto? Bien, todo el tiempo me encontraba bien. Y ahora ponte al lado de los hermanos. Ustedes se ponen ahora enfrente de los padres exactamente por orden de edades. Cada uno mira al primer hermano muerto y le dice: tú eres el grande, yo el segundo. ¿Qué tal? Tengo la sensación, dice el segundo hijo, de que era eso lo que me faltaba. Claro, dice el primer hijo muerto, antes siempre estaba muy triste. Ahora pueden ver lo afables que son los muertos. Ahora Brigitte, mira a tu marido, abrázalo y dile: lo llevamos juntos. Tú, Ricardo, díselo también: lo llevamos juntos. Y ahora puede estar bien. ¿Qué tal así? De acuerdo, lo dejamos aquí.